Ahora sí, ok. Buenas noches a todos y todas. Y no sabía que íbamos a ir hasta complecito esta noche, pero bien. Me hubiera puesto mis botas y mi cigarro Para estar a tono. para estar a tono. Sí. Cortlecito era una utopía. En realidad, Cortlecito, bueno, tiene otra historia, pero esa es una cuestión bien larga. Los búfalos y todo aquello. Sí. Los vi. Quiero que sepa que los vi, Rodrigo. Sí. Vi los búfalos. Pero cuéntenos un poco de la historia, Rodrigo, para poder entender a dónde se va a dirigir el profe mañana. Allá no están las avestruces de Manuel Antonio, Edwin. No, yo creo que no. Eso no era por Chiriquí. Sí. El tema de Cortlecito era una parte del imaginario que Omar Torrijos dejó que le crearan, de un hombre, un caudillo que se sumía en el pueblo, en la zona más, literalmente más lejana de la civilización, a la que había que llegar por avión o helicóptero. Incluso eso le costó la vida. Y todo el tema luego de los refugiados salvadoreños, toda esta mística del desarrollo de Panamá por la conquista del Atlántico y que era un nuevo modelo de gestión social. No podía existir sin el torrijismo, y ese fue el elemento que paralizó la reforma agraria, la reforma educativa, los comités de salud, los comités de agua, los comités, todas las grandes transformaciones las terminaron saboteando ellos mismos porque todo dependía de ellos. Entonces, necesitabas hacer asentamientos campesinos en que los campesinos terminaban convirtiéndose, dejaban de ser sirvientes del señor feudal, del gamonal del pueblo, para convertirse en empleados del nuevo gamonal, del gamonal del torrijismo. Entonces, las cosas se fueron desnaturalizando muy rápidamente. El caso de Héctor Gallego, por ejemplo, que alguien que estaba peleando por una verdadera reforma agraria, bueno, los militares lo desaparecen, lo torturan horriblemente, y en nombre de él, pues hay toda esta intención de hacer cooperativas campesinas y reformas agrarias y demás, que al final no fueron tanto, o sea, no fueron tanto lo que se anunciaba, había mucha actividad, pero el asunto no es simplemente darle un título de tierra a la gente y defiéndete solo. Hay mucho trabajo social, mucho trabajo cultural que hay que hacer. Rodrigo, yo quería que saliera un poco ya del tema de la historia para entrar en la historia de que se comience a escribir en este país ya a partir de ahora y por los meses que vienen. Por el motivo de su visita un poco es el tema del llamado juicio del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por el caso New Business, que casualmente hoy ha tenido el señor Martinelli como que le cayó una lluvia de ladrillos en la cabeza, porque aparte en España también están haciendo una investigación paralela por su invasión a la privacidad, por su espionaje a una persona que tenía allá y que le mantenía gente que le daba seguimiento. O sea que el señor está en el top de la justicia, tanto nacional como internacional. La pregunta era un poco y tratar de entender, uno, el caso de New Business, que es por el caso de, básicamente, de Editora Panamá América. Veía por ahí en Twitter algo interesante que entre esos Eric lo replicó. Cuando el abogado del señor Martínez, el señor Luis Camacho, que nunca me acuerdo el segundo apellido porque es el hijo de Luis Camacho, padre. González defendía al señor Martínez Berrocal y decía que tenía todo el dinero para comprar y que no era imposible que pudiera haberse hecho esa compra o haber forzado a la compra a través de otros socios que están vinculados al gobierno. En realidad, este caso es el más emblemático, es el más fuerte para la figura de Ricardo Martinelli, para sus aspiraciones presidenciales. Constitucionalmente va casi va un poco en medio ya casi del calentamiento de la campaña misma electoral. ¿Qué nos puede decir de todo eso?
Bien, gracias por la oportunidad de hablar a su público, que tengo entendido que va creciendo todos los días. Y gracias por el formato, porque es muy necesario este formato para el ejercicio del periodismo y para un diálogo urbano y cívico entre la gente. Yo creo que lo fundamental, antes de contestar las preguntas judiciales, creo que esa es la carne del tema, creo que lo fundamental es que los panameños y panameñas debemos examinar. Si usted, amigo o amiga que escucha este programa, está dispuesto a votar por una persona acusada en 2 casos por blanqueo de capitales, el problema no es el acusado, el problema es usted. Independientemente de que si lo descalifican o lo inhabilitan o lo que sea, si parte de la población piensa que hizo para robar o robó por hizo, está bien, o que había plata en la calle, aunque fuera plata tuya, plata de tu futuro, eso estaba bien. Creo que los panameños, o panameñas, sobre todo los panameños, somos los que nos falta un tornillo. Bien, hablemos de estos 2 casos, porque están interrelacionados. El caso New Business y el caso de Odebrecht se parecen muchísimo, porque los mecanismos fueron sumamente parecidos y al final los delitos por los que se acusa al expresidente son exactamente el mismo, delito de blanqueo de capitales. Bien, ¿qué sucedió en el caso New Business? Sencillo, se creó, según los fiscales, un fondo canasta. En ese fondo canasta, amigos del poder, algunos eran contratistas, otros eran allegados, aportaron fondos, algunos fondos propios y otros fondos de terceros, que yo se lo daba a Eric para que Eric se lo diera a Leonardo y no pareciera que fui yo el que se lo dio a Leonardo. O yo se lo daba al profesor y el profesor inventaba un contrato con Leonardo para hacer parecer que eso era un negocio verdadero, en fin. Y en cuestión de unos cuantos días se reunieron decenas de millones de dólares para comprar Editora Panamericana S.A. de PASA. Actualmente el Estado panameño tiene, creo que el 30-40% de las acciones de PASA. O sea, ya se las entregaron, en 30, gracias, en concepto de acuerdos de pena. Ya se la entregaron al Estado, en conceptos de acuerdos de colaboración eficaz y en conceptos de acuerdo de pena. O sea, el Estado ya es dueño de PASA, un dueño minoritario, si lo queremos ver así. Claro, hay que esperar que se despeje el caso, pero es un indicio terrible que el Estado vuelva a tener estos medios de comunicación. Bien, el medio fue objeto de esta compra. Esto en forma alguna afecta a las familiares, que fueron los vendedores. Ellos simplemente recibieron el dinero y ellos no tenían idea del origen de estos fondos. Se creó esta cuenta canasta, se llamaba New Business, de ahí el nombre del caso, donde participaron principalmente empresarios panameños y contratistas panameños, aportando a la compra de este medio, y de alguna forma u otra pues había la supuesta promesa de que lo que pones aquí lo vas a recuperar más tarde en contrataciones públicas. Bien, ese es básicamente el caso New Business y tiene mucho parecido con el caso de Odebrecht, porque el caso de Odebrecht se trata de una empresa brasileña que había inventado un sistema de corrupción prácticamente global en el que pagaba a políticos, pagaba a partidos políticos de oposición, pagaba a políticos de todos los rangos, desde alcaldes hasta presidentes de la República, a cambio de recibir jugosas contrataciones. Fuera de Brasil, Panamá es el país donde más contratos recibió Odebrecht. Considerando el tamaño de la población de Panamá, Odebrecht recibió sola o en consorcio en Panamá más de 9.000 millones de dólares en contratos. Y bueno, de allí pues hay múltiples casos andando, uno de los cuales es este que se va a llamar a juicio el próximo año. Recordemos también están los casos de los hermanos Martinelli y Linares en Nueva York, que ya fueron condenados, se declararon culpables de lavar dinero para el papá, básicamente, producto de coimas. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la gente? La gente le interesa si los tiempos de la justicia alcanzan a los tiempos electorales. Bien. Básicamente, la justicia panameña tiene 3 escalones. La primera instancia, la segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia.
La primera instancia con la jueza Valoisa Martínez, una jueza especial, una jueza, la jueza tercera liquidadora de causas penales. Liquidación de causas penales significa estos son los últimos casos del sistema inquisitivo mixto. Son los últimos casos antes de que todo sea sistema penal acusatorio. ¿Ok? Bien. Ella ya llamó a juicio en estos dos casos. Caso de Besh, llamó a juicio para agosto-septiembre del próximo año, y el caso New Business llamó para juicio en abril y mayo del próximo año. Bien. ¿Qué sucede si hay una condena? Esto es hipotético, respetando la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho al debido proceso que tiene el expresidente Martinelli. Esto es totalmente hipotético. Bien. Si hay una condena en primera instancia, el señor Martinelli, cualquier persona que haya sido condenada en primera instancia, tiene el derecho a la apelación. Así que esto va al Tribunal Superior de Apelación de Causas Penales. Igual que el juzgado tercero, este es un tribunal de liquidación que tiene una sola ventaja. Por ser un tribunal de liquidación no tiene tantos casos como tendría un tribunal normal. Y eso le permite, pues, tener un tema de tiempo. De haber una segunda condena o de estar insatisfecho el Ministerio Público con el resultado de la decisión del tribunal en segunda instancia, segundo escalón, entonces se va a la Corte Suprema de Justicia, a la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia, lo que se llama casación penal. Recordemos Claro. este sistema bien. Bien, en esa casación penal, 3 magistradas de la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo Batista y Ariadne García, decidirán pues la suerte de las personas que sean parte de esta casación. En tema de tiempo, el caso New Business alcanza para una decisión a finales del 2023 o principios del 2024. El caso Odebrecht puede que tengamos una decisión final, me refiero a decisión final, es una decisión en tercera instancia en la Corte Suprema de Justicia. Ningún abogado te va a decir que hay tercera instancia en Panamá, pero sí la hay. Pero, en fin, a nivel de la Corte, ¿por qué se necesita ese fallo de la Corte? Porque ese es el último fallo en todos los temas, y ese es el fallo que transforma las sentencias, las decisiones en definitivas. Es ese el fallo que inhabilita finalmente a una persona para ser candidato a representante de corregimiento, a diputado, a alcalde o a presidente de la República. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que en materia de tiempo, la Corte Suprema puede estar decidiendo el caso New Business finales del 2023, principios del 2024. El caso Odebrecht puede ser que ellos lo estén viendo a mediados, principios o mediados del 2024. Ok. Bien. Hay 2 tiempos aquí. El tiempo electoral formalmente no ha arrancado, pero todos sabemos que ya arrancó. En el mes de junio y julio, casi para finales de julio, vamos a tener todas las candidaturas en firme. ¿Ok? En ese momento empieza formalmente la campaña. Usted puede ser candidato o candidata mientras usted no haya sido inhabilitado. Es decir, no haya tenido una sentencia en contra suya, una sentencia en firme, una sentencia de la Corte Suprema, por un delito con pena de 5 años o más. ¿Ok? Los delitos de blanqueo de capitales tienen una pena máxima de 12 años, así que podemos ir calculando. El de Odebrecht puede ser una pena máxima mayor, puede llegar hasta 18 años por otro factor que si tenemos tiempo más tarde podemos hablar. Así que si no hay una decisión en firme para julio del 2023, cualquier persona puede ser candidato o candidata en ese momento. Puede correr esa persona, puede recoger fondos, puede hacer eventos de campaña y de pronto un buen día en diciembre o enero o febrero, diciembre del 23 o enero o febrero del 24, la Corte le dice, nananina, usted, señora, o usted, señor, no puede ser candidato, ha sido encontrado culpable de tal o cual delito y que tiene una pena superior de 5 años y por lo tanto usted queda inhabilitado para este tipo de situaciones. Así que ese es un poco más o menos la historia. Déjame ir minutos atrás del inicio de la interesante y valiosa explicación y oportuna además, por cierto. El Estado panameño tiene en su poder el 30% de las acciones de EPASA, Editora Panamá América,
producto, me corrige si me equivoco en el término, de una delación premiada. ¿Es así? Sí. Ok, la delación premiada, a ver si yo me puedo acordar bien de ese debate cuando se dio en la asamblea, es que una persona de las tantas que pueden estar involucradas en un caso, le dice al Ministerio Público, yo te voy a dar información que tú no tienes y a cambio tú me vas a ablandar la pena o vamos a llegar a un acuerdo. Por favor, me corrige si en algún momento me equivoco. Producto de esa ley, entonces, este señor, que no me acuerdo si es un Mirachi o es un... Henry Mirachi. Sí. Henry Mirachi. Uno de los Mirachi, correcto. Le dice al Ministerio Público, oye, Ministerio Público, espérate aquí un momento, mira. Yo, además de que te voy a decir todo lo que yo sé, te voy a entregar a ti, Ministerio Público, en representación del Estado panameño, las acciones que eran de mi propiedad, del 20%, 30%, no me acuerdo. Es decir, Rodrigo, quiero entender, significa que este señor, por haber entregado estas acciones y por haber dicho lo que supongo dijo, sí reconoció que hubo un proceso de recolección de dinero mediante contratos, mediante acuerdos, mediante pásale esta plata a fulano y fulano se la pasa a Mengano y Mengano se la pasa al otro y creamos y la depositas en esta cuenta y con esa cuenta compramos el paso. Así debo interpretar eso. Básicamente, sí, básicamente. Él, cuando entregó las acciones, entrega el objeto de la transacción ilegal, entrega la ganancia del delito. ¿Esto qué significa? Que si tú no tienes ganancia y tú estás cooperando, pues tú mereces tu delación premiada. Es controversial, tiene un sesgo de clase social, porque esto solo ciertas personas de cierta categoría tienen la oportunidad de usarlo. En otros segmentos de la población, pues solo se aplica el acuerdo de pena, ¿no? Está bien, tú vas a cooperar y tú vas a decir lo que pasó y por eso yo te voy a dar 8 años en vez de 24 años. Entonces, tienen todos sus defectos, tienen todos los defectos del mundo, pero esa es la ley, no solo en Panamá, en gran parte del mundo occidental. Rodrigo, es el caso, perdón, Jorge Luis, este es el caso de Newvine, este señor que entregó las acciones, pero debo entender que quien fungía como presidente de la junta directiva, que además fue el abogado de todo el trámite, el señor Chanis, también hizo acuerdo. Sí, y el señor Fiacolín también hizo un acuerdo. exacto. Entonces, básicamente el acuerdo, tenemos que diferenciar entre los dos acuerdos. El acuerdo de pena, tú recibes una pena reducida hasta 1/3. No necesariamente tiene que ser siempre 1/3, pero puede ser la mitad, puede ser 1/3, puede ser un poquito más de 1/3, etcétera, de la pena. ¿Por qué? Porque por dos razones. Tú reconoces que tú cometiste un delito y tú usualmente cooperas para, si es un delito de estos pandillerismo, de drogas o narcotráfico de capitales, tú señalas otros eslabones de la cadena. En el acuerdo de colaboración eficaz, tú cooperas, tú entregas toda la información que tú tienes, incluso si tú has sido parte de la actividad, tú entregas la ganancia, la devuelves y tú dices, yo voy a colaborar en señalar el cabecilla o al pez más grande de esta organización. Entonces, vemos en el fondo, parecería que son lo mismo, pero en el fondo hay unas diferencias sutiles e importantes. Ahora, si por lo menos 3 que ya hemos dicho aquí hicieron acuerdo de pena, dijeron todo lo que yo sé y entrego todo lo que yo tengo, la parte, digo, y no lo digo en forma ni de burla, ni de broma, ni nada que se le parezca, pero lo que llama la atención es que el expresidente Martinelli insiste en que esto es un ardid, que esto es un truco, que esto está armado, que esto es persecución política. De hecho, dijo que iba a hablar hoy en la tarde, no sé si habló. Es decir, cómo contrastar y cómo quedan los administradores de justicia, además, frente a un hecho de que por lo menos 3 han dicho todo y han entregado todo, y uno dice, no, yo no tengo nada que ver. Bueno, ahí hay 2 temas, Henry. Primero, recordemos, estamos hablando de personas mediáticas. Estamos hablando de personas mediáticas que tienen que mantener una imagen frente a
segmento de la población, frente a socios de negocios, frente a proveedores nacionales e internacionales. Entonces, por supuesto, se entiende que tienen que defender su inocencia y es el derecho humano de toda persona. No importa la cantidad de evidencia o testigos que haya, tiene que poder defender su inocencia. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el drama verdadero no es lo que ocurre fuera del juicio, es lo que ocurre dentro del juicio. Es lo que vamos a ver en esas audiencias que afortunadamente la Corte Suprema va a estar transmitiendo por streaming, que nos van a permitir ver realmente y escuchar a viva voz los argumentos, las evidencias, las respuestas, las reacciones, el comportamiento, si hubo andaderas, si hubo cuello ortopédico, si hubo examen de Papa Nicolau, o sea, todo eso pues se va a ventilar ahí. Entonces, es allí donde es importante lo que se diga, lo que no se diga. Los abogados tienen un refrán muy conocido que es que lo que no existe fuera del expediente no existe. Entonces, lo que existe en este expediente es lo que se va a ventilar en esas audiencias y lo que se ha aportado en pruebas y en argumentos hasta el momento. Rodrigo, una pregunta, fíjate, en base a lo que tú mencionabas, el caso New Business tendría entre 2023 y 2024 y obviamente el caso de Brecht tomaría un poco más de tiempo. Mencionabas el tema de la que hay una tercera instancia que algunos abogados no la ven. No le llaman tercera instancia, o sea, simplemente es un recurso extraordinario. Un recurso, pero un recurso en realidad es una extraordinario. tercera instancia. Un recurso extraordinario. En base a eso, mi inquietud sería, es decir, ninguno de estos dos casos pareciera que va a impedir que el candidato o el señor Martinelli sea candidato a la presidencia de la República. Perfecto. De haber un fallo condenatorio inicial hacia el caso de New Business de la compra de Panamérica por canasta, eso no lo inhabilitaría todavía. Él tendría la posibilidad tiene que ser un fallo definitivo. En este caso puede ser, digo, ojo, no necesariamente los fallos definitivos son únicamente los de la Corte Suprema. ¿Qué pasa? Ha ocurrido que hay algunos casos donde tú vas a la apelación, te volvieron a fallar en contra y ya tú tiraste la toalla. Yo no voy a seguir votando plata. Yo voy a hacer mi acuerdo, yo voy a ver cómo resuelvo mi situación de otra forma y ya. Y ahí se acabó el caso. Pero estamos previendo que el caso va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, como es su derecho y es el derecho de toda persona acusada en Panamá. Entonces, ese tiempo es lo que tenemos que presupuestar. Ese tiempo no alcanza para evitar una candidatura, pero el tiempo entre diciembre y febrero, diciembre del 23 y febrero del 24, yo creo que sabemos las consecuencias que tiene una decisión de esa naturaleza. Pero hay algo que yo no le descifro, Rodrigo, con este argumento que nos das y que se lo he escuchado a otros abogados también. Los tiempos no dan, pero no dan. ¿Por qué? Porque la ley dice 1 mes, 3 meses, 6 meses, o demórense lo que les da la gana. Okay, no puedo entender, si hay voluntad del juzgador, le dan trámite también. No, claro que sí, Edwin, pero estamos hablando, vamos a hacer una programación normal, un calendario normal. Si la jueza Valoisa Martínez falla en junio, vamos a decir en julio, un mes después que terminó la audiencia. Julio es el mes en que se anuncian las candidaturas oficialmente. Entonces, esa decisión de ella va a tener un impacto mediático, obviamente, le va a dar insumo a las campañas de oposición a los candidatos afectados, pero no lo paran. Esa decisión tiene que ir, lo más probable, a un tribunal de apelación, que va a tomar 2, 3, 4 meses en emitir su decisión. Y esa decisión... Rodrigo, ¿por qué tomaría 4 meses? Es lo que no entiendo. Edwin, porque antes tomaban 2, 3 años para eso y han acelerado bastante. Ellos perfectamente pueden tomar un par de meses hacer esta decisión, pero yo creo que recordemos que la justicia en Panamá ha sido una necesidad postergada, que yo creo que es necesario que sea legítima, ¿no? Que no se vea que esto fue simplemente copiar y sellar. Se secó la tinta y listo, sí, está bien, dile que sí, o dile que no, o dile que tal vez no. Necesitamos, por la
oxigenación de la democracia y del Estado de Derecho, para mí necesitamos que estos procesos se den muy bien, se den impecables, se den públicos, se den transparentes y se den libres de todo cuestionamiento. Sí, seguramente fuera de los estados lo van a cuestionar, que la nombraron para esto, o que este juez no me quiere, o que este otro tiene una nariz muy chica, o que esta otra tiene el pelo muy largo. Bueno, pero que la materia misma del proceso sea incuestionable. Y creo que la jueza Valoisa Martínez hasta el momento lo ha hecho muy bien en ese sentido. Muy bien en ese sentido. Entonces, sí, perfectamente puede pasar que, sobre todo con el caso New Business, porque es un expediente muy pequeño, relativamente, en términos judiciales pequeño. Y puede pasar que, bueno, que la apelación se dé en 2 meses, mes y medio. Puede pasar que la Corte Suprema tome, la Sala Segunda de lo Penal tome, en vez de tomar 4 meses, tome mes y medio, 2 meses. Si si ellas, son 3 magistradas, deciden, ellas pueden declararse en sesión permanente. Oye, este caso es importantísimo para el país. De aquí no nos vamos hasta que esto no se decida. Y lo pueden decidir en 3 semanas, si quisieran. Ok, ok, Rodrigo, perfecto. Fíjate, a mí me llama la atención algo, ¿no? Los tiempos que tú mencionas, obviamente, son tiempos interesantes, pero mi pregunta ya no en el sesgo legal, sino en la parte política. ¿Le daría estos fallos en contra, tal vez oxigenación, a una candidatura que posiblemente en tiempo pudiera que el señor se esté engañando y no sea la figura que la gente vaya a correr a votar por él o apoyarlo en su campaña electoral? Pero esto también se puede convertir en una utilización de marketing político para una oxigenación de él y decir, como siempre dice, persecución, ataque de la justicia y todo lo demás. Y le da más aire todavía a una candidatura que probablemente tal vez no la tenga. Todos tenemos en el imaginario nacional que este hombre es inabatible, pero tal vez yo en lo personal no pienso de esa manera. Pero lastimosamente en este país, por ser latinoamericanos, creemos en la lástima. Entonces, ahí es donde... Pero si fuera por lástima, otra persona hubiera sido presidente de la República hace rato. Si fuera por lástima. No, te digo porque el discurso de dolor lo dio el presidente Varela y a través de su esposa y ganó. Bueno, pero fueron otras circunstancias. Vamos a decir que fueron otras circunstancias. Totalmente diferentes. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta varios factores. Una de las peleas intestinas que está ocurriendo a nivel de CD y la candidatura, pseudo candidatura de la Zulay Rodríguez por vía independiente, etcétera. Hay gente que está pescando para vicepresidencia. Y más esa vicepresidencia, hipotéticamente pensando, bueno, si el que encabeza la nómina deja de ser candidato por X, Y o Z razón, entonces quien sea vicepresidente o vicepresidenta debe en papel heredar esos votos. No necesariamente, y creo que hay gente dentro de la fuerza del señor Martinelli y gente fuera de la fuerza del señor Martinelli apostando a esto. Y yo creo que es un terrible error para todas las fuerzas políticas del país. Esperar que, es que a tu contrario o a tu adversaria le va a pasar algo y por eso vas a hacer tu contrario o tu adversaria es un terrible error. Tu campaña, tu propuesta, tu plataforma debe ser lo robusta, lo suficientemente robusta para enfrentar cualquier situación. Hasta enfrentar la situación de que las 3 decisiones lo declaren inocente, que están en las barajas, y es su derecho y es su posibilidad jurídica. Suponte que las 3 decisiones lo declaran inocente. No, pero es que yo estaba pensando que iba a pasar otra cosa. Pensando que iba a pasar otra cosa, eso no funciona en política ni en nada en la vida. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Yo creo que no sé si el profesor opina lo mismo que yo, pero yo creo que lo que llamamos la oposición civilista debe unirse. Acá hay demasiados egos y pocos puestos para tantos egos. Debe haber en un momento antes de todo esto, no puede ser que estén tirando los dados. Bueno, si pasa algo en junio, no. Y si no pasa eso, entonces sí. No, eso no funciona así. Ellos ya deberían estar hablando, todos, los 5, los 7, cuando sean, deberían estar hablando y deberían estar considerando un método. No estoy diciendo que se baja Rómulo y sube Melitón.
Estoy diciendo que queda Lomán arriba y Blandón segundo. No, nada de eso. Pero tienen que tener una discusión preliminar de un método. Señores, ¿cómo vamos a hacer esto en favor del país? Llegada a la circunstancia de que la fuerza política, la campaña se polariza entre el señor Carrizo, el señor Martinelli y X o Y o Z como tercera fuerza. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Sabemos que el PRD tiene un techo, sabemos que RM tiene un techo, entonces las otras fuerzas tienen que superar ese techo. Así que esa es básicamente la lección. Pasó en el año 94. Pasó en el año 94. La dictadura más repudiada de la historia de este país. Los PRD metidos hasta en los calzoncillos con los militares. ¿Qué pasó? En el año 94 el PRD quedó nuevamente en la presidencia. Ah, ¿pero por qué era así? Porque los panameñistas sacaron su candidato, Molina sacó su candidato, Democracia Cristiana sacó su candidato, Renovación Civilista sacó su candidato, Solidaridad sacó su candidato, Rubén Blades tiró su campaña. Entonces, en ese escenario, el que esté más compacto gana. Claro. Eso lo hemos visto en Estados Unidos con el tema del señor Trump. Entre más candidatos republicanos haya, mejor para él. Porque él tiene su minoría, pero su minoría es leal. Entonces, ese es el punto. Rodrigo, una última pregunta por mi parte. Pareciera dentro de lo que narras y lo que yo he leído de que el caso de New Business pudiera ser que, digo yo, para cualquier persona, no soy abogado, pero diría yo, en el criterio o la opinión normal, diría, es un caso que está casi cocido porque, como dijiste, narraste tú, dice el profesor Cabrera, y lo he leído igual, hay 3 personas que se han declarado, han hecho las elecciones y han aceptado. Esto fue parte de un negocio, de una canasta, como tú lo mencionas, pareciera, de una manera u otra, pareciera a luces cortas que es un caso bastante fácil, ¿o no? Mira, a primera vista sí, pero yo he conocido casos, hubo confesiones, hubo colaboraciones, y ¡pum, pum! Casos se cayeron. Así que, digo yo creo que el país tiene suficiente madurez para sobrevivir cualquier situación. El caso parece que pudiera ir en una dirección, pero nuevamente, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Recordemos una cosa, chicos y profesor, una cosa es que yo firmo un papelito y yo me quité la cana, me quité el problema mío de encima, y otra cosa es que yo tenga que ir a testificar. Y para mí fue un amigo mío de toda la vida, un socio, un pasiero, un pana, un compadre mío de toda la vida. Y el tipo me empieza a sacar, los abogados me empiezan a sacar, pero espérate, ¿tú te acuerdas de aquella muchachita de tal cosa? ¿Tú te acuerdas de aquel? O sea, ¿tú te acuerdas de tal cosa? ¿O tú te acuerdas cuando el negocio tuyo estaba quebrado? ¿O tú te acuerdas cuando tu mamá tal cosa? O sea, entonces, esa es una presión muy fuerte. Sí, y no todo el mundo está preparado para eso. Claro, claro. Entonces, en ese momento que el asunto revienta, ¿qué haces? Descalificar. No, yo quiero descalificar este testimonio de esta persona porque aquí hay animosidad, aquí hay enemistad, aquí hay envidia, aquí hay resentimiento viejo. Listo, ya, lo descarté. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí no hay victorias ni de un bando ni del otro. Aquí las cosas tienen que cumplirse, tienen que realizarse. Bueno, tenemos una super jueza, la jueza Valoisa Martínez, y bueno, como usted ha señalado, pues parece que algunas personas han colaborado y que eso puede ayudar al caso. Pero no cantemos victoria, o sea, cantemos victoria. Muchas cosas pueden pasar, muchas cosas, ojo, legítimas pueden pasar. Muchas cosas legítimas pueden pasar. Entonces, así que no estemos con una expectativa u otra. Segundo, las fuerzas políticas panameñas tienen que ser lo suficientemente responsables para sumar 2 más 2. Es decir, en un escenario en que haya 2 candidatos fuertes, un PRD y un RM, no puede haber 6 candidatos de oposición. O 6 candidatos no RM, no PRD. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos haciéndole el favor al PRD o al RM. ¿Ok? Entonces, las fuerzas de oposición tienen que ponerse de acuerdo
y decir, bueno, no es que vamos a bajar a alguien ya, o alguien lo vamos a poner arriba, o alguien lo vamos a poner la corona, no, no. Pero tiene que haber un diálogo civilizado, decir, bueno, señores, ¿en qué momento vamos a decidir quién se baja, quién sube, o a quién vamos a apoyar de para afuera? Tengamos un acuerdo de caballeros, todos son hombres, tengamos un acuerdo de caballeros, entonces pongámonos de acuerdo en 5, 7, en 8, en 10 cosas. El que gane de nosotros va a hacer esto, esto, esto. Bueno, ya tienes una plataforma en común. Ya es más fácil en junio, en agosto, en octubre, diciembre, decir, bueno, el que va es Eric, o el que va es Leonardo, o el que va es fulano. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Ese error se cometió en el 94 y un poco se cometió en el 2019. Entonces, tenemos que entender también que es un ciclo político normal. No todo el tiempo el PRD va a ganar, no todo el tiempo el RN va a ganar, no todo el tiempo el panameñismo va a ganar. Entonces, tampoco tratemos de imponerle a la población un candidato o candidata que no corresponde con el ciclo político. O sea, vamos a hacer un pacto para tal o cual cosa. No, o sea, tengamos que tener lógica, tengamos que tener lógica. Aquí nadie se gana la presidencia de la República en una silla. Aquí nadie se gana la presidencia de la República de una computadora. Aquí la presidencia de la República históricamente se la gana la gente haciendo campaña. Y haciendo una campaña larga, larga y convincente. No hay otra forma. El tema, lo que queda por ver de esa parte política que analiza de manera muy interesante Rodrigo Noriega es si habrá la personalidad, si habrá la madurez, si habrá el talento y el talante político para lograr esos acuerdos. Yo hasta ahora no lo veo, pero estoy claro que en estos 2022, lo que quedan de esta semana 2022, los tiempos no son para bajar a nadie donde no se ha subido, ni para subir a alguien donde todavía no se puede subir. Hay que esperar enero, que los partidos anuncien sus primarias, hay que esperar el término fatal para hacer las alianzas. Ya todavía queda un tramo por recorrer en materia de ¿cómo se llama?, de la cronología de eventos que plantea el Código Electoral. Sin embargo, sí, habrá que ver. Mira, Rodrigo, aquí no hay que inventar agua caliente. No, para nada. Porque si usted quiere un modelo para escoger un candidato de una coalición, el mejor modelo lo ha aplicado Chile. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. 4 o 5 gobiernos consecutivos. Sí. Y tenían un plan común, profesor. Tenían un plan común. Ya todo el mundo sabía por dónde iba a tabla. Así mismo es. Entonces, eso es lo que los panameños... Falta ver si la clase política panameña que quiera hacer eso va a estar a la altura de eso. Eso me queda por ver. Yo creo, profesor, que el liderazgo tiene que ver, en este momento, tiene que venir de afuera de la clase política. Tiene que venir de gente como usted, tiene que venir de gente como los gremios empresariales. Tiene que venir de los donantes en las campañas. De los grandes donantes, que todos sabemos que son 4 o 5 grandes donantes, que ponen aviones y ponen helicópteros y ponen. En un momento dado, decir, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un buen chance de ganar, pero tienes un gran chance de perder. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con los otros agentes? Sabemos que estos grandes donantes le dan a todo el mundo. Ese no es el tema. El tema es, puede ser que vayan a apoyar 5 candidatos, de los cuales ninguno salió. Ninguno va a salir, así mismo es. Entonces, eso es clave. O sea, eso es clave. Eso va a ser interesante, ver cuánta madurez política hay. Sí, esto es un tema de madurez y es un tema de empezar ya. No, nadie vamos a ver qué pasa en junio. Vamos a ver qué pasa en diciembre. Ah, no, a fulano lo bajan los rings. Rodrigo, bajar a nadie. Cuando a mí alguna no van a bajar a nadie. Cuando a mí algunos me hacen la pregunta y que, pero tú crees que fulano se baja y que me engañan, mira, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que todos los días no nace un Ricardo Arias Calderón en este país. Así que no lo sé. Eso queda por ver. Y tampoco nace un Guillermo Andara. O sea, alguien que podía tener muchas debilidades políticas, pero que tuvo un altruismo impresionante. Lo que le aguantó por este país para que se manifestara como presidente de la República fue el momento en que eso significaba una bala en tu cabeza. Una bala en tu cabeza. Y más persecución política, más destrucción de tus negocios, más todo aquello.
O sea, fueron pocos los que en ese momento dijeron, aquí estoy yo. Aquí doy un paso adelante. Entonces, Bueno, eso es lo que viene en este momento. Así de grande es el reto. Así de grande es el reto que viene. Rodrigo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Un Felicidades magnífico. por el programa. Gracias, que esté bien. Gracias.